Bienvenidos alumnos EAR Chile. En esta clase de estadística descriptiva estudiaremos posición y dispersión. Para ello he preparado un ejemplo. Tenemos dos equipos conformados por 4 jugadores, los cuales han obtenido ciertos puntajes en un campeonato. Y necesitamos otorgarles el premio a uno de estos dos equipos finalistas. Sin embargo, existe una dificultad. El equipo A, el jugador A, 1 punto, el jugador B, 6 puntos, el tercero, 3, 5. Si nosotros calculamos su media aritmética, háganlo por favor. Pongan pausa al video. Debería darles 3,75. Y si hacemos el mismo cálculo para el equipo B, háganlo, obtenemos el mismo promedio de puntaje. Por lo tanto, nos damos cuenta que el promedio no nos sirve para tomar una decisión. Tenemos que buscar otras alternativas para tomar esta decisión. Vamos a ver algunas medidas de posición. Tenemos el percentil, en que la muestra se divide en 100 partes. Si 6, que es el puntaje máximo del equipo A, si 6 corresponde al 100% y la muestra la divido en 1%, ¿cuánto corresponde a cada uno de estos 1%? Pongan pausa y calcúlenlo. Bueno, el 1% sería 0,06. 0,06. De modo tal que en total tendría el puntaje máximo, que es 6. El percentil que está justo en la mitad, ¿cuál es? El percentil 50. 50%. El percentil 50% corresponde justamente a la mitad de la muestra, entonces sería el puntaje 3. El cuartil, sería dividir la muestra ahora en 4 partes. 2, 3, 4. Es decir, cada una de ellas corresponde al 25%. Si 6 es el 100% para mi equipo A y también para el equipo B, ¿cuánto sería el 25%? Calcúlenlo, pongan pausa. Bueno, a mí me dio 1,5. Entonces cada cuartil corresponde a un puntaje de 1,5. El segundo cuartil, que sería de aquí hasta acá, corresponde justo a la mitad, es decir, al percentil 50, es decir, a la mediana. 3, 1,5 más 1,5, 3. Tenemos el quintil. El quintil corresponde a dividir la muestra en 5 partes.
y cada parte corresponde al 20%. Calculen el 20%, pongan pausa. Yo lo hice y me dio 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. De modo tal que el quintil 4, de aquí hasta aquí, sería 4,8. Quintil 4. Para no confundirnos con el cuartil, le voy a poner K. K4, 4,8. Y el decil se divide la muestra en 10 partes. Decil, aquí, 1, 2, 3. ¿Cuánto sería cada sección? Calcúlenlo. Obviamente que 0,6, 0,6, 0,6, etc. Bueno, nosotros vamos a construir un gráfico de los puntajes de ambos equipos, A y B. Aquí los tengo hechos. La media aritmética 3,75, la medida de tendencia central sería más o menos aquí. Ustedes pueden hacer este gráfico, puntaje versus jugadores, háganlo en su cuaderno, no se conformen con ver cómo lo hago yo. Pongan pausa al ejercicio y hagan estos dos gráficos. Bueno, y aquí en B, como nos dio la misma media aritmética, la idea es que hubiera coincidido, pero como lo estoy haciendo a mano, ahí observamos que el 50% de los datos está bajo el puntaje de la media y el 50% está sobre el puntaje de la media. Y igual cosa ocurre con el gráfico B. Observamos que a partir de cierto percentil vamos a tener dos datos abajo del percentil 50, igual ahí. Ahora vamos a calcular, para poder saber a quién darle el premio, vamos a ocupar medidas de dispersión y tenemos, la primera medida es el rango. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el rango del equipo A? Espero que les haya dado 5. ¿Cuál es el rango del equipo B? Espero que lo hayan calculado y les haya dado el número 4. Vuelvo a insistir, hagan ustedes su cálculo en su cuaderno. Ahora calcularemos estas cantidades. Dice el valor menos el valor promedio. Luego, el valor menos el valor promedio, pero en valor absoluto. Y luego, lo mismo, pero al cuadrado, tanto para el equipo A como para el equipo B. Yo ya tengo hecho unos cálculos previos. Por ejemplo, para el equipo A, puse 1 menos su promedio 3,75 y me dio menos 2,75. Lo mismo hice con el equipo B, me dio ese valor. Luego le quité cualquier signo y quedó su valor absoluto. Y luego elevé este número al cuadrado y lo puse aquí, y elevé este número al cuadrado y lo puse aquí. Esto tengo que hacerlo doble porque son dos equipos. Eso lo hice ocupando los primeros valores. Pueden fijarse en la tabla o en su gráfico, el primer valor. Quiero que hagan este mismo cálculo para los otros valores y continúen esta tabla hacia abajo. Pongan pausa al video y háganlo. Espero que hayan obtenido los mismos valores que me dieron a mí, salvo que nos hayamos equivocado, pero
creo que no. Ahí. Bueno, si tuviéramos una edición del video, podríamos saltarnos esto, pero la clase va completa. Aquí es lo mismo, pero sin los signos. Espero que les vaya dando los mismos valores que ustedes calcularon. Y aquí ponemos los números, pero al cuadrado. Luego les voy a explicar el por qué hacemos estos cálculos. Bueno, el objetivo de estos cálculos es, como les dije, tomar la decisión de a qué equipo darle el premio ganador. El rango era el dato máximo menos el dato mínimo. Tenemos que el rango del primer equipo es más amplio que el rango del segundo equipo. Lo que podemos decir que los resultados del segundo equipo son más homogéneos. Y eso ya nos da un cierto criterio de decisión. Ahora vamos a calcular la desviación media, que es la suma de los valores absolutos de las diferencias dividido por el tamaño total de la muestra. Por eso hemos calculado esta columna, para poder hacer los valores absolutos y sumarlos. Bueno, aquí abajo vamos a poner la suma. Este es el signo griego sigma y significa sumar. Entonces, sumamos esta columna porque así dice la fórmula. Háganlo. A mí me dio 7,25 y acá me dio 5. Por lo tanto, la desviación media para el equipo A es 7,25 dividido en la cantidad de datos, 4. Entonces, ese valor me dio 1,81 para el equipo A, y para el equipo B me dio 5/4, es decir, 1,25 para el equipo B. Observamos que la desviación media del equipo B es menor que la desviación media del equipo A. ¿Qué es lo que es la desviación media? Bueno, si vemos los gráficos, la distancia que hay de cada valor a la media aritmética, que es la que estamos usando nosotros, hubiéramos podido ocupar la moda, la mediana, pero estamos usando la media aritmética. Estas distancias que hay son la diferencia que hay entre cada valor y su medida de tendencia central. Entonces, cuando hacemos esas restas, estamos representando estas distancias. Si yo sumo estas distancias, ¿cuánto me daría para el equipo A? Aquí están. Sin calcular, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Lo mismo para el equipo B. Si yo sumo estas distancias al valor medio, me tiene que dar 0. Bueno, tomamos el valor absoluto y hemos calculado la desviación media. Ahora, esto se llama varianza. Sigma es la letra minúscula de este otro símbolo y se anota así. Ahora, yo he visto en muchos textos que a veces le ponen la letra S, pero en realidad siempre se ha ocupado la letra griega sigma.
minúscula. Entonces, para ocupar esta fórmula yo necesitaba calcular las diferencias al cuadrado. Ese símbolo K, ese subíndice K, fíjense, K, significa que este valor va variando. En cambio, esta X barra, que es la media aritmética, no tiene el subíndice, por lo tanto siempre es fijo, siempre es el mismo valor. Lo que va variando es este número, como lo hemos calculado aquí todo el tiempo. Bueno, hagan esa suma a ver qué les da. A mí me dio 14,74 y acá 8,74. Verifíquenlo. Por lo tanto, la varianza nos daría lo siguiente. Calculen la varianza. Bueno, para el equipo A sería 14,74 partido en 4 y me dio 3,685. Y la varianza para el equipo B sería 8,74 dividido en 4 y me dio 2,185. Observamos nuevamente que el equipo B tiene menor varianza. Ahora, para calcular este otro medida de dispersión, este se llama desviación típica estándar. La desviación típica estándar de nuestra muestra, que es la más usada. Esta hay que saberla de memoria y corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, yo le saco raíz cuadrada a mi cálculo de aquí y obtengo el valor de la desviación típica. Por lo tanto, yo solamente tengo que calcular las raíces cuadradas de estos números para obtener sus desviaciones típicas estándar. Háganlo, por favor, pongan pausa al video. A mí me dio los siguientes valores, compruébenlo. Para el equipo A, 1,9196 y para el equipo B, la raíz cuadrada de eso me dio 1,4782. Nuevamente observamos que nuestra medida de dispersión llamada desviación típica estándar es menor para el equipo A que para el equipo B. ¿Qué podemos concluir? El hecho de que un equipo tenga menor desviación típica estándar significa que sus datos son más homogéneos. ¿Qué es lo que es heterogéneo y homogéneo? Bueno, incluso gráficamente podemos percibirlo. En el equipo A, los puntajes estaban más alejados de su valor promedio que los datos y puntajes del equipo B, que están más aglutinados en torno a su valor de medida central. Por lo tanto, decimos que este equipo fue más homogéneo durante el campeonato, es decir, tuvo resultados más parejos. En cambio, este otro equipo osciló mucho. A veces le fue más o menos y otras veces le fue muy bien. Es un equipo oscilante. En cambio, este es constante, tiene resultados más parejos. Por lo tanto, la única manera que podemos inclinarnos para otorgar un premio es la desviación típica estándar y se la otorgaríamos al equipo B, a pesar que ambos tengan el mismo promedio y la misma cantidad de datos. Bueno, espero que hayan comprendido estos conceptos y vamos a hablar un poquito más de la desviación típica estándar.
tiene algunas características que les recomiendo las anoten. Se las voy a dictar. Borremos nuestro ejemplo. Y son las siguientes. Escriban algunas características de la desviación típica o estándar. Nos indica el grado de dispersión de los datos. Es muy inestable frente a pequeñas variaciones respecto de la media. Indica si están más cercanas a la media y menos dispersas. Es un valor de la misma naturaleza que la variable. Esto último significa que si estamos hablando de puntajes, la desviación típica también es puntaje. Si estamos hablando de notas, entonces la desviación típica también es nota. Por ejemplo, tienen de promedio un 5, más o menos su desviación típica. Es decir, y supongamos que su desviación típica es 1. Entonces, su promedio oscilará entre 5 más o menos 1. Es decir, entre las notas 4 y 6. Eso predice la estadística, por ejemplo. Es decir, en ese caso, la desviación típica es de la misma naturaleza de lo que estamos hablando. Es una nota y puede sumarse o restarse. En cambio, las otras desviaciones las otras medidas de dispersión que estuvimos hablando no tienen la misma característica. La siguiente dice: mientras menor el valor de la desviación típica o estándar, mayor es la homogeneidad de los datos. Para datos agrupados se puede utilizar la misma aproximación que hicimos en las tablas de datos agrupados para la media aritmética, no sé si se acuerdan. Entonces, para datos agrupados podemos emplear la siguiente expresión. Para datos agrupados tenemos la desviación media, la suma de las frecuencias por los valores absolutos que estuvimos estudiando, dividido por el total de la muestra, que es, recuerdan en esa tabla, es la suma de las frecuencias. Le pongo una K abajo a la frecuencia porque ese valor va cambiando en la medida que yo lo voy sumando. Y la desviación típica, recuerden que a veces le ponen una letra S, no se confundan. Empleamos esta otra expresión, la suma de las frecuencias por el cuadrado tal cual, y dividido el tamaño de la muestra, que es la suma de las frecuencias. Espero que realicen este ejercicio de muestra que hemos hecho en esta clase. No se conformen con ver cómo lo resuelvo yo, háganlo nuevamente. Revisen el material complementario, hagan su trabajo de la semana y les deseo éxito.